¿Washington y Pekín están al borde de un grave enfrentamiento? Las tensiones entre Estados Unidos y China podrían desembocar en un grave enfrentamiento que acabará mal para Estados Unidos, declaró el ex embajador estadounidense en Moscú, 2012-2014, Michael McFaul. Temo que comencemos un enfrentamiento bastante serio con China y creo yo que Estados Unidos no se beneficiará de ello, dijo el también profesor de la Universidad de Stanford en una entrevista con la emisora rusa Eco Moscú. El exdiplomático opinó que las tensiones entre Estados Unidos y China se agravaron debido a la situación actual. El 19 de abril el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que China podría ser conscientemente responsable por haber provocado la crisis, y que si la investigación de Estados Unidos lo comprueba, Pekín sufrirá consecuencias. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, llamó a Estados Unidos dejar de hacer declaraciones irresponsables y abogó por unirse ante la crisis sanitaria global en vez de acusarse mutuamente. A finales de diciembre pasado China informó de la detección de un nuevo bicho en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. A lo largo del mundo se han detectado más de 2,4 millones de casos de infección por el nuevo patógeno, incluidas más de 170.000 defunciones y más de 652.000 recuperaciones, según los cálculos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Los inversores extranjeros están comprando la deuda pública china. En el primer trimestre de este año, la inversión en la deuda soberana de China aumentó un 28% en comparación con el mismo período del año pasado, según Bond Connect Company. Los bonos chinos parecen cada vez más atractivos para los inversores pese a la epidemia que golpeó el país. El mercado de deuda soberana de China es uno de los más grandes del mundo, con 14 billones de dólares. La participación de los inversores extranjeros no es todavía muy alta, 319.000 millones de dólares. Sin embargo, comenzó a crecer rápidamente después del lanzamiento de Bond Connect, que permite a los inversores extranjeros invertir en los mercados de bonos de China continental a través de Hong Kong sin tener que abrir una cuenta comercial en China continental. Bond Connect liberó a los inversores extranjeros de una gran cantidad de trámites administrativos y facilitó el acceso al mercado de deuda soberana de China. Otro factor que atrajo a los inversores extranjeros fue la inclusión de los bonos denominados en yuanes en el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate en abril del año pasado. Después de eso, 69.000 millones de dólares de capital extranjero se invirtió en los títulos chinos. El interés de los inversores creció aún más cuando Morgan Chase también incluyó los bonos chinos en sus índices, al seguir el ejemplo de Bloomberg. Es lógico invertir en la economía durante la fase de crecimiento, cuando el rendimiento de la inversión está casi garantizado. Pero ahora la situación es diferente. La economía de China se redujo en un 6,8% en el primer trimestre del año, por primera vez en varias décadas. La mayoría de los analistas consideraron que el declive de la economía china era inevitable debido a la crisis, que paralizó la producción y la actividad comercial. Al mismo tiempo, las ventas al por menor y la inversión en activos fijos en China cayeron casi un 20% en el primer trimestre. Sin embargo, las economías de otros países también están experimentando graves dificultades a medida que la crisis se va extendiendo por todo el mundo. Y la incertidumbre sobre la escala de la inminente crisis trae inestabilidad a los mercados mundiales. En este contexto, el mercado chino parece ser un refugio seguro para los inversores, comentó a Sputnik el experto del Centro de Economía Mundial y Desarrollo del Instituto Chino de Asuntos Internacionales Xu Xuemei. Según el analista, el interés de los inversores extranjeros en el mercado de la deuda china está creciendo por varias razones. En primer lugar, debido a la propagación de la crisis y a las fluctuaciones del mercado petrolero, la volatilidad de los mercados bursátiles mundiales ha aumentado y la gente ha tomado conciencia de los riesgos. En segundo lugar, debido a la política monetaria blanda de muchos países, la Reserva Federal y los bancos centrales de otros países han reducido drásticamente los tipos de interés.
Así pues, la diferencia entre las tasas de los títulos de deuda estadounidenses y chinos está aumentando. El mercado chino ha demostrado ser atractivo para los inversores extranjeros porque, a pesar de la epidemia, los fundamentos económicos de China han permanecido inalterados y nada impide la recuperación y el crecimiento a largo plazo de China. China está aumentando la apertura de sus mercados financieros. Los inversores extranjeros son optimistas sobre las perspectivas de crecimiento en China. Esto es lo más importante, aseguró Xu Xuemei. Para apoyar la economía, los países desarrollados han decidido reducir los tipos de interés. Así, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años solo pueden ofrecer un poco más del 0,5% de rendimiento. Para los inversores, la elección de los bonos chinos con un rendimiento del 2,55% parece cada vez más atractiva. Dado que la cartera se centra principalmente en los bonos soberanos, la fiabilidad de esas inversiones es prácticamente incuestionable. Con indicadores de fiabilidad relativamente iguales, el capital irá allí donde se ofrezcan mayores rendimientos. Para China, la entrada de inversores extranjeros en la deuda pública puede ser ahora también muy conveniente. Las autoridades del país están utilizando activamente las medidas de estímulo fiscal. Por lo tanto, en marzo, los ingresos fiscales disminuyeron en un 26,1%. Para llenar el déficit de recursos, el Ministerio de Finanzas chino anunció su intención de colocar bonos adicionales para fines especiales por valor de 1 billón de yuanes, $140.000 millones. Los fondos deben utilizarse para proyectos de infraestructura para apoyar el empleo y restablecer el crecimiento económico. Trump ordena a Chevron que detenga la producción de petróleo en Venezuela. La administración Trump ordenó a la compañía Chevron que detenga la producción de petróleo en Venezuela, dando otro golpe a la relación de un siglo del gigante petrolero estadounidense con la nación de la OPEP devastada por la crisis. La directiva, que se emitió el martes por la noche, exige que Chevron cierre su operación en Venezuela antes del 1 de diciembre. Chevron, el último productor de petróleo estadounidense restante en Venezuela, había recibido previamente licencias del Departamento del Tesoro para mantener vivas las actividades de producción con la compañía petrolera nacional PDVSA, que fue sancionada por el presidente Donald Trump. La orden tendrá un impacto limitado en las finanzas de Chevron, pero representa un revés para una compañía que ha pasado décadas derramando recursos en Venezuela. Y solo acelerará el colapso histórico de la industria petrolera de Venezuela. A pesar de tener más reservas de petróleo que cualquier otra nación en el planeta, la producción de Venezuela ha explotado debido a la mala gestión de los cortes de energía, una crisis humanitaria y las duras sanciones impuestas por Estados Unidos. Seguimos comprometidos con la integridad de nuestros activos de empresa conjunta, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, y los programas sociales y humanitarios de la compañía durante estos tiempos difíciles, dijo el portavoz de Chevron, Ray Ford, en un comunicado. Los lazos de Chevron con Venezuela datan de 1921. La administración Trump no está obligando a Chevron a abandonar Venezuela, al menos no de inmediato. Como parte del anuncio del martes, el Departamento del Tesoro renovó una licencia que le da permiso a la compañía para mantener una presencia más limitada en el país. Chevron dijo que aún se le permitirá realizar un mantenimiento limitado de las operaciones esenciales en el país. Chevron continuará cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables en relación con las actividades que está autorizado a realizar en Venezuela, dijo Ford. Además de Chevron, la orden de liquidación de la administración Trump se aplica a 4 proveedores de servicios petroleros: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Chevron, que inició actividades de exploración petrolera en Venezuela en 1921, emplea a unas 8.000 personas en el país junto con sus socios de empresas conjuntas. La compañía tiene 5 proyectos de producción en tierra y en alta mar allí.
Nuestro legado en Venezuela se remonta a la década de 1920 y desde entonces, nos enorgullece ser parte de las comunidades locales, contribuyendo a su desarrollo económico y social, dijo Ford. La compañía no podrá exportar petróleo ni producir petróleo desde Venezuela bajo la orden de la administración Trump. Chevron produjo solo unos 35.000 barriles de petróleo en Venezuela por día en 2019, menos del 2% de la producción total de petróleo de Chevron, de 1,9 millones de barriles diarios. Venezuela ha sido un apéndice inútil de la base de activos de Chevron durante muchos años debido a la crisis allí, dijo Paul Molchanov, analista de energía en Raymond James. Chevron y otras compañías petroleras han reducido recientemente sus gastos y producción en todo el mundo para combatir la caída histórica de los precios. La demanda de petróleo se ha evaporado durante la crisis, causando un exceso de suministro épico que hizo que los precios del petróleo en Estados Unidos fueran negativos esta semana por primera vez en su historia. Chevron y los 4 proveedores de servicios petroleros probablemente solicitarán una renovación de licencia después del 1 de diciembre que les permita mantener su presencia limitada en Venezuela. Las empresas estadounidenses han huido de Venezuela durante años. ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron Venezuela hace más de una década, después de que el presidente Hugo Chávez nacionalizara los campos petroleros administrados por extranjeros. Pepsi canceló su negocio en Venezuela en 2015 y sufrió una pérdida de $1.400 millones. Mondelez, Bridgestone, Colgate y Kimberly-Clark también cerraron sus operaciones en Venezuela.